En el 2018, pocos recuerdan que durante un foro organizado por la Universidad del Rosario en Bogotá, se presentó un cara a cara entre los entonces candidatos presidenciales Alejandro Ordóñez y Piedad Córdoba. En medio de dicho debate, el exprocurador Alejandro Ordóñez le pidió a Piedad Córdoba que le dijera a Colombia si era o no Teodora Bolívar. Por supuesto, la desaparecida senadora negó en su momento lo que todo el país ya sabía, y es que fue en el 2010, bajo el mandato del expresidente Álvaro Uribe, que la Procuraduría de Alejandro Ordóñez señaló a la congresista de colaborar con esa guerrilla y hasta de planear estrategias políticas con el dolor de los secuestrados. Según las pruebas presentadas por la Procuraduría de Ordóñez, la entonces senadora de la República había aparecido en correos secretos del guerrillero Raúl Reyes, un importante miembro del secretariado de las FARC. Para ese entonces era el segundo al mando. Se trataba entonces de 3 portátiles con sumo valor militar y político que pertenecían a Reyes y que fueron encontrados tras el famoso bombardeo de la Operación Fénix, en la que falleció el jefe guerrillero. Según se dijo, en ese momento el comandante guerrillero sostenía correos con otros integrantes de las FARC en el que se refería a Piedad Córdoba como alias Teodora Bolívar. De ahí que fueran tan polémicos los supuestos correos en los que las FARC hablaban de Teodora como la persona que había elegido el dictador venezolano Hugo Chávez para ser candidata a la presidencia de Colombia. Pero estas supuestas relaciones de colaboración no fueron las que más le costaron a Piedad Córdoba. En estos correos también se conocieron pruebas contundentes de cómo ella le enseñaba a las FARC a negociar con el dolor de los secuestrados. Tras decenas de imágenes en aquel tiempo de Ingrid Betancourt y otros secuestrados en estado de desnutrición y atados a cadenas de pies y manos, Piedad Córdoba habría enviado mensajes en los que recomendaba moderar más esos contenidos para no poner de enemigo al país. Me parece muy importante que piense en no enviar videos sino grabaciones de voz de los retenidos, que eso nos da otro aire importante en este proceso. Se leyó en una de las pruebas que usó la Procuraduría. En septiembre de ese mismo año 2010, la Procuraduría General de la Nación la destituyó e inhabilitó por 18 años para ejercer cargos públicos por esas supuestas pruebas encontradas en los computadores de Reyes. Sin embargo, la sanción quedó sin efecto 6 años después, en 2016, cuando el Consejo de Estado declaró esas pruebas de los portátiles del comandante guerrillero como ilegales, tras considerar que habían sido obtenidas de manera irregular y que, entre otras cosas, habían perdido la cadena de custodia, dando paso a posibles modificaciones. Fue así como Teodora de Bolívar se burló de la justicia por primera vez. Años más tarde, en el 2022, fue su propio asesor venezolano de nombre Andrés Vázquez quien confirmó todo lo que estaba en esos computadores y de cómo Piedad Córdoba manipulaba la entrega de secuestrados y tenía relaciones estrechas y torcidos con la guerrilla de las FARC, Al-Esab y Nicolás Maduro. Veamos una parte de aquel debate de 2018 en donde el exprocurador Ordóñez literalmente desenmascaró a Teodora Bolívar. Porque la sociedad, porque las víctimas fueron desconocidas y los victimarios fueron premiados. Doctora Piedad, yo la destituí a usted en justicia. Yo la destituí a usted porque encontré probado que usted incurrió en faltas disciplinarias. Doctor Ordóñez, sí, déjeme, por favor. Siga, doctora Piedad, siga, doctora Piedad. Yo decía ahorita que no había peor cosa que ver a un corrupto hablando contra la corrupción. Y ahora que usted habla de las víctimas, yo fui víctima suya. Y no crea que por una indemnización de 1.800 millones de pesos, que lo debería pagar usted, que incurrió en un acto ilegal e injusto, yo me siento satisfecha por eso. Usted sabe que no hubo pruebas, usted sabe que su juicio fue ilegal, que fue ilegítimo y que fueron 2 instancias, tanto la Corte Suprema de Justicia como el Consejo de Estado que usted dominaba, como dominaba también la Corte Suprema de Justicia, que se pronunciaron y el fallo fue totalmente distinto al suyo. Así que no se las venga a tirar aquí de salto, señor ex procurador. Dígame, doctor Caicedo. Siga, doctor Ordóñez. Brevemente, doctor Ordóñez, para no convertir esto en un debate de los dos, pero tiene la palabra que le responda a la doctora Piedad. Siga, por favor.
Un elemental derecho de réplica. Varias cosas, doctora Piedad. O no, varias no, dos. Una, usted es abogada de una universidad muy prestigiosa. A mí el Consejo de Estado no me destituyó por corrupción. Por una irregularidad en que incurrió la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. Y bien es sabido la interferencia y el lobby del gobierno nacional para sacarme un mes antes del plebiscito. Pero doctora Piedad, usted me permite decirle varias cosas debido a su reciente intervención. Siempre he dicho la verdad. ¿Por qué usted no le dice al país claramente si usted es Teodora de Bolívar o no es Teodora de Bolívar? Ya, doctor Ordóñez. ¿Por qué no le dice al país? ¿Por qué no le dice al país si usted aconsejaba a la FARC manipular las pruebas de supervivencia de los secuestrados? ¿Por qué no le dice al país si cuando la FARC estuvo en la ilegalidad usted tenía vínculos con ella? Por eso la destituí, doctora Piedad, porque esas pruebas están en el expediente. Usted será el que le debería explicar al país por qué engavetó una serie de investigaciones como las de Odebrecht, por ejemplo, o por qué usted no le dice al país con toda transparencia, que usted una vez, con viáticos de la Procuraduría, se fue a vivir a la casa de Angelino Garzón, que tenía investigaciones en su despacho por irregularidades en la gobernación. Yo no soy y ni he sido Teodora de Bolívar. Si hubiera estado en las FARC, lo hubiera reconocido y lo reconocía de cara al país. Jamás, eso no sale sino de su cabeza, pudiera yo prestarme para manipular pruebas que dieran la supervivencia de las personas que estaban en poder de las FARC. Ojalá personas como usted hubieran tenido la valentía de salir de la zona de confort, que era el Congreso de la República, y dedicarse a salvar las vidas de unas personas que estaban en poder de las FARC. Porque los soldados y los policías no le interesaban a nadie, son el último escalón de la sociedad. Por eso nadie se movió, pero si hubiera sido el hijo de un grande de este país o del dueño del sistema financiero, todo el mundo se hubiera movido. Nadie se movió. Yo fui la única persona valiente que enfrenté a la sociedad, que enfrenté al mismo gobierno, que enfrenté una construcción mediática donde se me descaracterizó. No me arrepiento de lo que hice, me siento muy orgullosa de haber logrado que esas personas recobraran la vida, y me duele no haber hecho más para que no hubieran matado a los diputados del Valle. No soy de las FARC, nunca he sido de las FARC y no soy Teodora de Bolívar.